venía mencionando, en el día de ayer estábamos viendo esta corta presentación, estos cuadritos que quería mencionarles, cuadros que obtuve del marco fiscal de mediano plazo. Yo les mencionaba que este marco fiscal de mediano plazo es un documento que entrega anualmente el Ministerio de Hacienda al Congreso de la República con el objeto de mostrarle al legislador cuál es el panorama macroeconómico internacional, el panorama macroeconómico internacional regional, es decir, el comportamiento de América Latina y también también mirar mirar todo lo que está sucediendo a nivel macro dentro de Colombia. Entonces, y posterior, esa es la primera parte, y la segunda parte pues, son los aspectos de política fiscal o de finanzas públicas, que es lo que vamos a observar acá. Entonces, también si ustedes quieren, para algún trabajo, o si quieren estar empapados de las dinámicas macroeconómicas del mundo y del país, pues pueden leerse la primera parte del marco fiscal de mediano plazo, y ahí van a encontrar información muy pertinente, que estoy seguro les va a ayudar en sus investigaciones y, por qué no, en el conocimiento del panorama nacional. Bueno, yo les había mencionado que habíamos visto ayer esto que nos desglosaba cómo estaban repartidos los ingresos tributarios en los últimos años y su variación, ¿no? Entonces, habíamos llegado a la conclusión que, bueno, la variación siempre es positiva, es decir, año a año el recaudo de impuestos ha aumentado, y esto se debe precisamente a que primero nuestro PIB no ha decrecido en términos reales, siempre el PIB ha crecido, y segundo porque se han venido realizando una suerte de reformas tributarias. En el 2014 hubo una, y en el 2016 hubo otra, en el 2018 hubo otra, y en el 2019 hubo otra, porque la del 2018 se cayó constitucionalmente. Entonces, esta suerte de reformas tributarias ya se darán cuenta que en términos tributarios Colombia es muy inestable institucionalmente, es decir, las proyecciones a futuro no son muy fiables en términos de cuánto nos va a costar el pago de los impuestos, porque casi que cada 2 años o cada 3 o 4 años se están haciendo reformas tributarias, y bueno, eso tiene un impacto obviamente en el bolsillo y por qué no, en las expectativas de inversión de futuros empresarios. Entonces, veíamos este panorama acá. Luego observábamos por aquí los ingresos del GNC, y con esos ingresos del Gobierno Nacional Central, entonces mencionábamos, ¿no?, que básicamente el principal recaudador de los ingresos corrientes del Gobierno Nacional Central, pues obviamente es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ¿cierto? Y que hay otro tipo de ingresos, ¿no?, de fondos especiales que tiene el Gobierno Nacional Central, y algunos rendimientos de capital que tiene de algunos fondos adicionales, o de algunos, como por decirlo así, bolsas de dinero que ha realizado, que ha invertido. Es necesario tener en cuenta que estos rendimientos de capital surgen precisamente porque los fondos se invierten, ¿sí? Es decir, son objeto de tratamiento de portafolio, entonces obtienen algún tipo de rentabilidad en el año. Luego, creo que aquí fue donde terminamos, que fue donde terminó la clase el día de ayer, pues hablamos del balance fiscal, precisamente, que existió entre el 2018 y 2019, y así como les decía entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Ustedes ya vieron análisis contable, y entonces ya sabrán que básicamente, como lo hace un estado de resultados, por decirlo así, hoy en día se llama como un estado de ganancias o pérdidas, en términos de política fiscal, eh, tenemos este resultado, ¿no? Y es cuánto estamos recibiendo, cuántos son nuestros ingresos totales, es decir, cuánto recibimos por un tema tributario, otro tipo de ingresos, etcétera, etcétera, y cuánto estamos gastando. Entonces, ayer por ahí alguien preguntaba, no, discúlpeme, no recuerdo el nombre, pero alguien preguntaba: profe, háblenos del déficit fiscal, ¿qué es eso? Entonces yo le decía, bueno, en términos generales, el déficit fiscal es básicamente que gastamos más de lo que recibimos, ¿sí? Y un ejemplo de ese déficit fiscal, pues, está acá, ¿sí? Entonces, observen acá
¿cuánto estamos recibiendo? Los ingresos totales son 172 billones de pesos y los egresos fiscales son 197 billones de pesos. Entonces, digamos que este desfase, por decirlo así, o esta diferencia que se observa claramente entre estos dos componentes, uno del ingreso y el otro del egreso, pues es lo que en este caso conformaría el déficit fiscal. Les cuento algo bastante interesante para que entiendan algo del déficit fiscal y les pregunto aquí, por favor me responden en el chat si alguna vez en clase hablamos del consenso de Washington o han escuchado hablar del consenso de Washington. Discúlpenme, es que con tanto paro y eso no he podido organizar muy bien qué es lo que hemos tratado en clase. Listo, por aquí veo, no, listo, perfecto. Bueno, entonces voy a hacer Cristian dice que sí lo ha oído, bueno, pero tenemos en una mayoría no. Entonces, les voy a comentar a grosso modo. Perfecto, Luis, genial, que hayan visto algo sobre eso. Bueno, les voy a comentar a grosso modo qué fue eso del consenso de Washington y cómo nos puede llegar a afectar, ¿no? O qué es lo que ha pasado básicamente en nuestra economía. Resulta que por allá en los años 90 y en los años 80, los países de América Latina tenían un problema. Entonces me voy a salir un momentito de la presentación, voy a salir un momentico de la presentación y quiero mostrarles algo acá. Los países de América Latina tenían un problema y ese problema era que tenían altas tasas inflacionarias. ¿Sí? Estos países tenían altas tasas inflacionarias y entonces era muy común, pueden preguntarle a sus papás, que en Colombia se observasen en los años 80 y en los años 90 tasas de inflaciones anuales del 30%, del 35% o del 25%, ¿sí? Y en el caso colombiano, de hecho, pues fuimos realmente afortunados porque no sufrimos episodios de hiperinflación como otros países, como por ejemplo Perú, ¿sí? Perú sufrió un episodio de hiperinflación altísimo, en donde básicamente hubo periodos en donde la inflación llegó a más del 1000%, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, al parecer, acá Google Explorer, Data Explorer no está funcionando, lo intentaré nuevamente, a ver si se puede, si no, pues entendería también que en estos momentos no estén funcionando. Entonces, hubo amplios episodios inflacionarios que afectaron, bueno, en definitiva no está funcionando, ok. Lo que sí les puedo decir es, entonces, así charladito, es que en esa época hubo altos episodios inflacionarios, los países de América Latina tenían en promedio tasas de inflación entre el 30, 40 y 50%, y no solo eso, sino que los déficits fiscal estaban aumentando a un ritmo totalmente vertiginoso, es decir, el déficit fiscal ahorita en Colombia es un déficit de un dígito, ¿sí? En comparación del PIB. En aquella época, el déficit fiscal era muchísimo más alto. Entonces, basándonos en esa lógica, ¿sí? Basándonos en esa lógica del diferencial, por decirlo así, nótense que aquí el balance, el déficit fiscal para el año 2018 fue del 3.1%, ¿sí? Del PIB, y se esperaría que para el 2019 fuese del 2.4%, ¿no? Entonces digamos que es una cifra relativamente baja en comparación con los históricos. Nosotros llegamos a tener déficit fiscal hasta el 20% del PIB, y en América Latina también los países era muy común que tuviesen déficits fiscales muy altos. Entonces, en Washington se reunió un grupo de expertos macroeconomistas a analizar esa situación de América Latina y llegaron a la conclusión de que si la tendencia seguía así en el largo plazo, pues los países de América Latina iban a terminar hiperendeudados en una crisis macroeconómica generalizada y obviamente esto tendría un impacto también a nivel mundial porque muchos países del mundo dependen de los recursos mineroenergéticos que exportan los países de esta región. Entonces, lo que hicieron fue crear un paquete de medidas para intentar
enfrentar este tipo de comportamiento macroeconómico en la región. Ese paquete de medidas que incluyó, ese paquete de medidas incluyó la reducción del tamaño del Estado, entendiendo el tamaño del Estado como el gasto público sobre PIB. Entonces, lo que se quería era buscar las reducciones o al menos mantener el gasto público constante para que ante un aumento del PIB en términos reales de disparus, relativamente el tamaño del Estado. Esa fue una de las como recomendaciones que se hizo. También se hizo una recomendación relacionada con la participación del Estado en la economía. Sabrán ustedes que en la época, ya que están hablando de historia del pensamiento económico, y creo que ahorita están en historia económica de Colombia, entonces sería genial. Nuevamente, si quieren aprender un poco más de historia económica de Colombia, les comparto el libro Decidí contarlo de Guillermo Perry. Es muy bueno, es realmente bueno. Y si ustedes recordarán en temas relacionados de historia económica de Colombia, hubo un momento, por allá a mediados después, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, en donde Colombia adoptó una serie de, un paquete de medidas, por decirlo así, para impulsar el crecimiento económico, muchas de ellas inclusive iniciadas desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, eh, que iban básicamente a querer mejorar muchos indicadores macro del país y que estaban influenciadas en aquel momento por el movimiento estructuralista promovido por la CEPAL. No sé si lo recuerden en su historia del pensamiento económico de Colombia. Y entonces, todo este auge del modelo estructuralista de la CEPAL también llevó a que se implementase, ¿sí? Porque se empezó a hacer muy famoso en el mundo la estrategia o el famosísimo modelo EASY, de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, ese tipo de modelos lo que hicieron en aquel momento es que se llevase a cabo una serie de inversiones importantes por parte del Estado para crear nuevas empresas, para brindar los servicios básicos a la población a través de empresas estatales, ¿no? Entonces, si se necesitaba una empresa de ferrocarriles, entonces se creaba una empresa pública de ferrocarriles a nivel nacional. Si se necesitaba un tema relacionado con infraestructura, entonces se creaba una nueva empresa que pudiese proveer este tipo de necesidades en Colombia. ¿Qué sucedió? Que obviamente pues, fue un periodo de gran crecimiento de la participación del Estado en la economía. El Estado no solo era un ente regulador, sino también era una parte, ¿no? Era una parte de la economía colombiana. Y pues entonces esto llevó, y esto sucedió también en otros países de América Latina que tenían políticas similares, o digamos que más asistencialistas inclusive. Entonces, derivado de esto, pues entonces surgen grandes empresas a lo largo aquí David dice fortalecer las instituciones a nivel de América Latina. ¿A qué te refieres, David, con fortalecer las instituciones a nivel de América Latina? Bueno, no responde. Bueno, entonces, bueno, ok, yo lo llamaría entonces más bien a un plan para fortalecer las entidades estatales, ¿sí? A nivel de América, a nivel de Colombia, ¿no? Recuerdan que yo en alguna clase les mencioné que pues desde mi literatura instituciones eran reglas, ¿sí? Desde la lógica del marco teórico institucional. Entonces sí, sí, exacto, era fortalecer pues las empresas del Estado, las entidades del Estado, y lo que se quería al final era pues que el Estado fuese el gran direccionador de la producción nacional en cierto modo, ¿no? No estoy diciendo nunca que hayamos tenido un Estado planificador y que toda esta gran planificación, etcétera, etcétera. De hecho, si se leen el libro de Perry, se van a dar cuenta que cuando surge el DNP, el Departamento Nacional de Planeación, surge es como una pequeña oficina que se encarga de dar recomendaciones, y de hecho en aquel momento le hicieron fue una recomendación muy pequeña para que creara un informe sobre una visita. Colombia siempre ha sido objeto de distintas misiones económicas, distintas
digamos que distintas visitas económicas que han llegado al país para hacer recomendaciones. Envíelo por el correo, tendría que escanearlo, yo lo tengo en físico, tengo el libro en físico, entonces si quieren, sí, me podría dar a la tarea de escanearlo, pero me tocaría en vacaciones porque ahorita estoy muy ocupado. Angie pregunta, profe, me gustaría saber actualmente cuál es la deuda que tiene Colombia. Sí, ya la vamos a ver, exactamente. Gracias, Angie. Te estás adelantando, ya lo tenemos acá en la presentación, entonces ya lo vamos a ver. Eh, Brian, una de tantas, muchas misiones, de verdad que hay muchas misiones que han venido a Colombia, una con unos, cada una con propósitos específicos. De hecho, algunas de esas misiones, cuando han venido a hacer críticas históricamente a cómo se maneja macroeconómicamente el país, en ocasiones, muchos presidentes, discúlpenme la imprecisión, no sé si fue Carlos Lleras, creo que sí, no los trató muy bien, que digamos, es decir, se tomó las recomendaciones muy mal y tuvo que, pues, como que hizo comentarios ofensivos. Era una misión del FMI, me acuerdo tanto del Fondo Monetario, y creo que en aquel momento hubo un problema relacionado también a una crisis en el mundo y el presidente tuvo que ir con el rabo entre las piernas al FMI a pedirles plata porque no conseguía más. Entonces es una de las tantas anécdotas de la historia de nuestro país, ¿no? Del manejo macro. Bueno, entonces, ahorita vamos ya para el tema de la deuda y todo eso, no se preocupen. Y para concluir respecto al consenso de Washington, para no extenderme tanto, porque hoy hay mucho tema por ver, simplemente quería decirles que el consenso de Washington, entonces, quería reducir esa tendencia, quería que la participación del Estado fuese más pequeña. Entonces, en lugar de crear más empresas estatales, pues al contrario, privatizar las que ya existen y que el Estado dejase de ser un actor en la economía y pasase a ser únicamente un regulador por aquel problema que existe de conflicto de intereses entre juez y parte, ¿no? Un ejemplo de eso, del consenso de Washington, es bueno que hoy en día Telecom se llame Movistar y que ya el 100% de Telecom no sea público, sino solo el 38,5%, si no me falla la memoria. 38,5% de las acciones de Movistar son del Estado colombiano y el resto son de una empresa española llamada Telefónica, ¿no? Entonces, lo mismo ha sucedido con N cantidad de empresas a lo largo y ancho del país. Yo creo que uno de los debates más altos en los últimos años fue la venta de Isagen, pero recuerden que todo esto responde a exactamente Ecopetrol, aunque bueno, en el caso de Ecopetrol seguimos teniendo mayoría, sigue siendo la mayoría pública, como en un 87%, una cosa sigue siendo pública, pero muy bien Luis, exactamente, Ecopetrol y otras compañías en Colombia que se han venido privatizando, que empiezan con privatizaciones parciales y por qué no, en el largo plazo podrían terminar en la total privatización. Entonces, todo eso se debe pues, precisamente a estas indicaciones del consenso de Washington. Entonces, estaba la reducción del tamaño del Estado, la reducción del gasto público, que el Estado fuese un regulador y algo muy importante fue la creación de la famosísima regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? La regla fiscal básicamente es una norma que tiene inspiración macroeconómica y la aspiración macroeconómica pues traspasó las barreras de la economía y llegó al derecho y se convirtió en una ley. Y básicamente esta ley obliga a que año a año el gobierno nacional central establezca un paquete de medidas para lograr disminuir cada vez esa brecha que existe entre los gastos totales y los ingresos totales. Es decir, que se esperaría que de aquí al 2026 o al 2030, la idea es que el déficit fiscal llegue a cero. Sí, es una senda que ha venido en recuperación y entonces claramente cuando se instaura la norma de la regla fiscal, entonces toca empezar a hacer un paquete de ajustes presupuestario, de presupuesto anual para hacer que año a año este indicadorcito que ven acá del 3,1% pues siga de menos 3,1 pues siga una tendencia hacia cero, ¿no? Que llegue a ser cero es lo ideal. Por el momento nadie se ha planteado que tengamos superávit fiscal, porque al final pues esa tampoco sería la idea del Estado, pero sí es deseable al menos que no tengamos déficit. Entonces, ¿qué ha pasado? Uh, sí, no, la deuda no, eso es imposible. En 2025 nosotros no, mejor dicho, les pongo mi cartón frente a ustedes y lo rompo. Si de aquí al 2025
pagamos la deuda. Eso sería imposible, o sea, no, quedaríamos todos pobres y tendríamos que durar como 6 meses sin comer, una cosa así. Bueno, Uriel, entonces nos vemos en el 2025 a ver si se ha pagado la deuda pública en 4 años. Entonces, no, es que con tal seguridad, con total seguridad me avisan, ¿no? Ahí les dije, rompo mi cartón. Em, ¿Qué pasa si llega a cero? Em, bueno, entonces, bueno, primero, entonces, respecto a lo de Uriel, nuevamente hago una precisión. Sí, la idea es que la regla fiscal hacia el 2025 llegue a cero, ¿sí? Pero bueno, no creo que en el 2025 podamos llegar a cero, pero sí sería posible. O sea, es decir, si el gobierno de turno logra tomar las decisiones acertadas, o llegamos a tener ahorita el ciclo, estamos en una parte del ciclo descendiente, entonces si el ciclo vuelve a catapultarse, podríamos llevar a que ese déficit se caiga, pero jamás pagaríamos en la totalidad de la deuda, partiendo que los bonos que se están emitiendo hoy en día son pagaderos al 2028. Con eso es que les digo con total seguridad que jamás se pagaría la deuda para el 2025. Respecto a lo que preguntan por acá, eh, bueno, entonces, listo. Entonces, a ver, Angie, seguimos por partes. Entonces Angie pregunta, no entiendo, ¿qué pasa si llega a cero? Bueno, Angie, si llega a cero significaría por acá, si me confirman, pueden ver mi pantalla, ¿no? Si llega a cero, la idea es que esto sea cero, ¿sí? Si eso es cero, significa que hay como un equilibrio, por decirlo así, entre lo que ganamos y entre lo que gastamos. Es decir, si el déficit fiscal llegase a cero, Colombia no debería endeudarse para financiar funcionamiento. Profe, ¿qué significa que Colombia jamás se va a endeudar? No, sí. Por ejemplo, si llega a haber un plan de gobierno cuya idea sea implementar un paquete de inversiones para construir ¿qué? Carreteras, puentes, realizar una renovación del stock de capital, etcétera, etcétera, hacernos más competitivos, bueno, qué sé yo, eso podría utilizarse para endeudarse, pero al menos no para funcionamiento, ¿sí? Entonces esa sería la idea que llegase a cero, que todo lo que ganamos es lo que gastamos, no ganamos un peso más. El concepto del déficit fiscal también aplica para las finanzas personales. Hay gente que se gana 1.000.000 de pesos mensuales y se gasta 1.200.000. ¿Y cómo va cubriendo ese déficit? Pues con tarjetas de crédito, hasta que llega el punto en que no puede pagar, lo que nosotros en términos macroeconómicos llamaríamos entrar en default, y luego, pues entonces, en el caso colombiano, pues quedaría reportado en las centrales de riesgo y nadie más le volvería a prestar. Lo mismo que pasa también a nivel país. Si un país queda mal, pues nadie quiere prestarle, o si le prestan a tasas muy altas. Entonces, esa es la respuesta para Angie. Luis pregunta, es que la deuda per se no es mala, ¿cierto? Sí, exacto, es correcto. Cuando uno toma un curso intermedio o digamos que inicial o intermedio básico o intermedio de finanzas, se da cuenta que hay una regla para establecer cuándo una deuda es mala o no. Entonces, un ejemplo bastante básico es el siguiente. No podemos asumir que toda la deuda sea mala. ¿Por qué? El criterio decisorio es si el beneficio es mayor que el costo. Si yo puedo cuantificar económicamente cuántos son los beneficios de endeudarme y los comparo respecto a los costos de la deuda, entonces si yo hallo ese diferencial y el diferencial es el beneficio menos el costo y el diferencial es positivo, pues sí, es bueno endeudarse. Pero si ese diferencial es negativo, pues obviamente no sería bueno hacerlo. Entonces un ejemplo de eso, qué sé yo, es si alguien tiene una fábrica de helados y tiene una vitrinita. Y entonces sí, él es dueño de la vitrinita, es dueño de la neverita y es dueño de la maquinita, pero resulta que hace helados buenos y se da cuenta que todos los días está vendiendo y vendiendo, pero ya muchos clientes se le van porque resulta que no les gusta esperar media hora que le den un helado, o cuando llegan nunca hay porque los venden muy rápido. Entonces esta persona no tiene dinero, pero podría endeudarse. Si los beneficios esperados a través del incremento de las ventas y a través del incremento de la capacidad instalada son superiores a los costos de la deuda, que en este caso se establecería a través de un WACC. Voy a escribírselos por ahí en el chat para que lo busquen por ahí en internet, sí, porque pues en esta clase de macro lamentablemente no puedo explicarles el concepto del WACC, sí. Entonces búsquenlo por ahí en internet, qué es el WACC. Entonces el WACC de esa deuda lo que me va a decir a mí es cuánto en total voy a gastar. Entonces lo que yo haría es mirar los beneficios, es decir, las utilidades, le restaría el WACC, y esa diferencia es lo que también llamaríamos contablemente el famosísimo EVA, ¿no? El Economic Value Added,
o el valor económico agregado. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal. Sin embargo, en términos generales, esa sería la respuesta. Si el beneficio es mayor que el costo, endeudarse es bueno. David pregunta, ¿la deuda externa debe seguir creciendo para llegar a cero? No, no, al contrario. La idea de llegar a cero es que la deuda caiga, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre esto? Nosotros necesitamos dinero, tenemos un presupuesto, agotamos el presupuesto. Luego de haber agotado el presupuesto, necesitamos seguir financiando el resto, es decir, lo que nos falta. ¿Cómo lo financiamos? Nos endeudamos. Entonces, recuerden que si algún día llegásemos a un déficit fiscal a cero, pues ese año no no necesitaríamos endeudarnos. ¿Listo? Entonces, no, la idea es que la deuda no crezca, al menos se mantenga constante en el momento en que lleguemos a déficit fiscal cero. ¿Listo? Recuerden, ya vamos a mirar qué pasa con el tema de la deuda externa y la deuda interna, pero recuerden que cuando muchas personas cuando creen hablar o cuando están hablando de deuda estatal o de deuda pública, automáticamente lo relacionan con deuda externa. Al parecer, yo creo que es el efecto de la más media, qué sé yo. Pero no, recuerden que la deuda pública pues, puede ser interna y externa, y de hecho la mayoría de la deuda pública es interna, ¿no? Entonces, tengan eso presente. La idea es que haya superávit. No, yo creo que no. Pues en términos contracíclicos, sí. Es decir, eh, si yo estoy pasando por un periodo de vacas gordas, pues la idea sería que tuviese superávit para poder con ese superávit irlo ahorrando, ahorrando, ahorrando. Y en épocas flacas, como la que estamos viviendo ahorita, pues podamos financiar ese déficit a través del superávit pasado. Esa sería la lógica teórica basada en una intervención contracíclica estatal. Sin embargo, en el caso colombiano, el presupuesto está atado a muchos compromisos sociales. ¿Eso qué significa? Que, bueno, que hay N cantidad de leyes que me exige a mí destinar año a año un presupuesto para una batería de programas que son políticas de Estado y aparte yo también tengo que garantizar las políticas de gobierno a las que me comprometí a través del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, dándole lectura a eso, es decir, teóricamente sí, exacto, teóricamente es ideal que llegue al superávit. Siendo más reales, porque a mí me gusta, pues más allá de leer el libro y la teoría, me gusta es mirar el panorama actual. Pues siendo realistas, no, es muy complicado. Yo pensaría que no llegaríamos a tener superávit. ¿Por qué? Porque también digamos que la platica, el exceso de platica, podría generar también réditos políticos. Entonces recuerden que en el caso colombiano pues nos gobierna una democracia y el presidente de la República tiene un capital político muy importante. Ese, capital, ese stock político que tiene pues se podría capitalizar o podría incrementarlo gastando más, ¿no? Entonces si yo sé que, mire, este año me fue muy bien y me van a quedar de superávit 8 billones de pesos, se los garantizo que no van a decir, vamos a guardarlos para que el próximo mandatario, es decir, para que el que gobierne de aquí a 4 años, los utilice. No, lo más probable es que se los termine gastando. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo ni que los malverse, ni que se los robe o algo por el estilo. Simplemente que los termine gastando, crea una política de subsidios, qué sé yo, regale casas, invierta más, etcétera. ¿Por qué? Porque el resultado de esas inversiones pues le va a dar más capital político. Entonces, en términos como la economía es administrada también por procesos políticos que son adyacentes, pero también en muchas ocasiones ajenos a la dinámica económica, pues entonces esto podría afectar la no existencia de un posible superávit a futuro. Esa es mi percepción. Uriel, bienvenidos a Argentina. Sí, supongo que hacías el comentario respecto a que no quieren prestarle dinero, es correcto. Eh, Es decir, que la deuda se puede invertir. Claro, claro, Andrea, la deuda se puede invertir. Yo puedo ir a los mercados internacionales, por ejemplo, a la Bolsa de Nueva York, que ofrece generalmente liquidez a tasas muy bajas, y yo puedo captar allí 2.000, 3.000, 5.000 millones de dólares y los puedo usar para invertirlos en Colombia en carreteras. Sí, claro, sí. De hecho, ojalá, o sea, ojalá eso sería un sueño magnánime que la deuda fuese utilizada para inversión. Porque miren que la diferencia entre la inversión y el gasto es que la inversión sí genera retornos futuros, el gasto no. Entonces, por ahí para el que me preguntaba si endeudarse era bueno o malo, pues claro, cuando yo me endeudo para financiar el funcionamiento es malo, porque si yo me endeudo para pagar la policía o para pagar los salarios de mis empleados,
pues a no ser de que eso me genere un rédito positivo, alguien diría, ay, pero la seguridad nacional es importante. Entonces diría, bueno, listo, está bien. Digamos que por ese lado podría ser comprensible. Pero cuando realizamos inversiones desde la lógica de lo económico, pues claro, es muchísimo, es altamente preferible que nos endeudemos para construir una carretera, para construir puentes, nuevamente para crear líneas de crédito flexibles para la sustitución o la renovación de los bienes de capital de las empresas. Eso sería deseable, ¿no? Entonces sí se puede la deuda destinar para la inversión. Uriel dice, yo podría decir que en términos económicos, si una deuda reproduce el capital físico o humano o mejora el bienestar, en mi opinión, valdría la pena endeudarse. ¿Es correcto? Sí, señor, es correcto. Lo que pasa es que aquí uno tiene que hacer una gran diferenciación en lo que sería el beneficio económico y el beneficio financiero, ¿no? Entonces aquí sí habría que hacer digamos que una gran diferenciación porque los beneficios económicos no siempre son financieros. Entonces, un beneficio económico podría ser mayor bienestar social. Entonces también eso puede llegar a ser, verse desde esta perspectiva. Por eso, cuando ustedes lleguen a sus cursos de proyectos, perdón, déjenme spoilearles un poquito la carrera, lo que está por venir, ya que son las últimas semanas que tendremos la oportunidad de charlar. Cuando ustedes avancen en su carrera, se van a dar cuenta que van a llegar a evaluación. Creo que en la UI se llama evaluación social de proyectos o evaluación de proyectos, bueno, algo así. Por favor, hagan hincapié o estudien mucho la diferencia entre evaluar un proyecto social o la evaluación social y la evaluación económica. Ah, bueno, ya se llama evaluación de proyectos, chévere. Chévere porque en la Santo Tomás sí cometieron un error garrafal y le colocaron fue evaluación social de proyectos. Y eso es solo una parte, ¿no? Entonces yo esa materia la he dictado ya como en unas 4 ocasiones en la Santo Tomás. Y pues lo primero que uno entra en una materia de evaluación de proyectos es decir, bueno, realmente nosotros aquí no vamos a evaluar proyectos, lo que nosotros aquí vamos a aprender es a formular proyectos, porque tú nunca vas a saber evaluar un proyecto hasta que no sepas formularlo, ¿sí? Y luego de que uno aprende un poco de las generalidades de la formulación de proyectos, pues entonces se va a dar cuenta que hay una evaluación económica y hay una evaluación financiera, y hay una evaluación legal y hay una evaluación social y hay una evaluación técnica, ¿sí? Mire que son varios componentes objeto de evaluación. Entonces, mire que los proyectos sociales, es decir, los proyectos que realiza el Estado, los criterios para decir si vale la pena o no son muy distintos cuando es un proyecto privado. Entonces, yo sí quiero dejarles ahí como esa pequeña recomendación cuando lleguen a su asignatura de evaluación de proyectos, siempre hagan especial énfasis en eso, ¿no? ¿Cuál es el criterio diferenciador de un proyecto público y de un proyecto privado? Porque los proyectos privados tienen una batería de indicadores muy específicos, muy objetivos para decir si invierta o no invierta. En cambio, en el proyecto público toque allá, ¿no? Y mirar consecuencias económicas. Bueno, entonces parece que aquí terminó la ronda de preguntas que me estaban haciendo. Continuamos. Entonces, ya para terminar acá, la regla fiscal impuesta también por el Consenso de Washington buscaba de alguna manera reducir este déficit. ¿Por qué digo impuesta, no? El Consenso de Washington básicamente no obligó a que los países tomaran estas decisiones, es decir, crean un documento de un paquete de medidas y lo entregan. Sin embargo, por eso digo que es como una recomendación, es guiño, guiño, porque pues el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial no le volverían a prestar dinero a los países si no acataban y empezaban a implementar este paquete de medidas. ¿Listo? Entonces, si quieren observar qué pasa, pues les coloco como verbigracia lo que hizo Nicolás Maduro hace 2 semanas, creo, que le pidió algo así como $2.000 millones al Fondo Monetario Internacional y había hecho la solicitud el día anterior y el otro día más se demoró él en redactar la carta o la Cancillería en redactar la carta que ellos decirles que qué pena, pero que no le prestaban plata porque él no era el presidente legítimo reconocido por unos países del mundo que hacen parte del Fondo Monetario Internacional. Entonces, para que se den cuenta, pues, en estos casos, en estos escenarios específicos, pues, lo importante que es al menos tener esa vía de escape, sí, esa vía de respiro financiero en casos de crisis. Por aquí Andrea dice,
si no se puede recurrir a la deuda, ¿cómo se puede financiar el funcionamiento del país cuando no se tiene capital? Es lo único, no hay más. La otra forma sería subir los impuestos, pero recuerden que subir los impuestos llevaría a, es demorado, ¿sí? Porque nuevamente eso es lo chévere de chico, y a mí me gusta mucho, al menos aprender macro de esta manera. Pues a mí me hubiese gustado que me lo hubiesen enseñado así. Qué pena, si a ustedes no les gusta, pues me lo hacen saber en la caja de comentarios y se suscriben. Pero es que aprender macro aplicada, ¿sí? Te hace entender las cosas y les hace encontrar sentido. ¿Por qué? Porque sí, en el libro, en el papel, yo podría decir, el Estado se puede financiar a través de dos maneras. Uno, subiendo los impuestos, dos, endeudándose. Entonces, sería muy fácil responderte diciendo, sí, si no quiere endeudarse, sube los impuestos. El problema es que en un escenario real subir los impuestos no es tan fácil como aparece en el libro de macroeconomía. En el libro de macroeconomía pareciese entender y obviamente, pues es el error del marco teórico neoclásico, que es un error que también tiene la micro, que no tiene en cuenta los costos de transacción, ¿sí? Entonces, por ahí les dejaré, si quieren saber más de costos de transacción, les recomendaré que se lean a Ronald Coase y la teoría del costo social para que disfruten sus vacaciones. Pero en pocas palabras, en resumen, les spoileo el documento. Los costos de transacción son los costos en los que yo incurro para poder tomar una decisión o pues para poder llevar, pues valga la redundancia, una transacción. Entonces, entendiendo una transacción como el aumento de los impuestos, ¿cierto? No es algo que se haga inmediato. Yo chasco los dedos y entonces ya aumenté los impuestos y empiezo a aumentar el recaudo. No, porque lo primero que hay que hacer, obviamente, bueno, genial, Felipe, entonces me parece magnífico que ya lo tengan ahí en la mente, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es que como en la vida real tenemos unos costos de transacción que son, eh, sí, sí, Ronald Coase, espérame acá, sí, sí, de Ronald Coase, exacto. Entonces, básicamente, eh, ¿qué es lo que sucede en la vida real? Pues si queremos aumentar los impuestos, pues lo primero que yo tengo que hacer como presidente de la República, que es el encargado del direccionamiento de la política fiscal, pues, señor ministro de Hacienda, hágame un proyecto de ley de reforma del estatuto tributario. Y eso me puede tomar a mí varios meses, ¿no? Y listo. Y está el proyecto de ley. Luego, con ese proyecto de ley, ir y presentarlo ante el legislativo, es decir, llevarlo al Congreso de la República y hacer un montón de lobby político, lo que uno llamaría por ahí bajo la mesa, repartir un montón de mermelada en el Congreso para ganar el apoyo suficiente para que ese proyecto de ley al final termine convirtiéndose en ley de la República. Y hasta que eso se convierta en ley de la República podría tardar inclusive un año, ¿sí? Entonces, si necesito financiar salarios, por ejemplo, la pregunta de Andrea, ¿no? No, yo necesito, dentro de un mes tengo que pagarle los salarios a los profesores que trabajan en el magisterio, o a los empleados públicos, o a los soldados, o a los policías, bueno, qué sé yo, y en un mes y necesito la plata para pagarles, ¿sí? Pues en un escenario de esos, el aumento de los impuestos es un escenario irreal, o sea, no se va a poder. Entonces es mucho más fácil que el ministro autorice, en su cabeza autorice la emisión de deuda pública, se emiten unos test rápidamente, cuestión que en una semana ya tengo la plata en el bolsillo, ¿sí? Entonces, por eso es que se recurre mucho a la deuda, porque es un mecanismo de financiación rápido, expedito, se va a pagar durante mucho tiempo, realmente la mayoría de test se emiten a 10 años, una cosa así, 10, 20 años, entonces también depende de qué tan corriente se pueda entender, de qué tan no corriente pueda ser el vencimiento. Bueno, listo. Entonces, las reservas internacionales no son responsabilidad de la política fiscal. Las reservas internacionales son administradas por la política monetaria, ¿sí? Entonces, esas reservas internacionales las tiene el Banco de la República. ¿Cuándo se le puede echar mano a eso? La respuesta sería cuando la Junta lo considere, pero para ser más específicos, en escenarios como los que estamos viviendo hoy en día, en escenarios de recesión, ¿sí? Entonces recuerden que las reservas internacionales es una cantidad de divisa extranjera que el banco compra y atesora, ¿sí? En casos específicos, por ejemplo, que el número de divisas que ingresa al país sea menor, ¿cierto? Perdón, que el número de divisas que ingresa sea menor al número de divisas que sale. Un ejemplo, que tengamos
que importemos más de lo que exportamos. Entonces, llegará el día en que no tendremos dólares, que el mercado no tenga dólares para poder pagar las importaciones, porque los dólares que entran no son suficientes. Entonces, ¿qué hace el banco? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita? Así que les invito, por favor, todos, este fin de semana o esta tarde apenas termine esta clase, qué sé yo, empiecen a leerse, a devorarse todo el material macro, todas las noticias macroeconómicas sobre lo que está sucediendo, porque la última decisión del Banco de la República es precisamente eso, empezar a inyectar muchísimos pesos a través de la bajada de las tasas de interés y la compra y las operaciones de compra de papeles como bonos y TES, y planea mantenerlos, pero no solo eso, sino también está inyectándole dólares a la economía precisamente por la volatilidad que hemos observado en los últimos días. Y lo que se quiere al final con todo esto es darle un parte de tranquilidad al mercado y hacerlo menos volátil, porque esa alta volatilidad pues hace que todas las decisiones que se tomen pues se hagan con una incertidumbre mayor, ¿no? Entonces, para eso utilizaríamos las reservas internacionales. Ahí es cuando coloquialmente podríamos decirle, le echamos mano a las reservas internacionales. Escenarios como los de ahorita. ¿Vale, Santiago? Entonces, bueno, continuemos acá, porque ya van a ser las 3 de la tarde y si no nos vamos a rezagar una clase más. Es que siempre hay mucho por conversar, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento los gastos totales del Gobierno Nacional Central, ¿sí? Y observen algo bastante interesante. Miren por acá. Entonces, esta es la estructura, ¿sí? Esta es la estructura que muestra cómo nos estamos, esa tortita de los 197 billones que mostramos acá, ¿sí? ¿Sí los ven por acá? ¿Cómo nos lo estamos gastando? Entonces, primero los gastos corrientes, ¿sí? Que son los gastos propios del funcionamiento del Estado. Y dentro de esos gastos, mira, aquí están, cerca de 150 billones son gastos para garantizar el funcionamiento, ¿cierto? Y nótese por ahí, ¿sí? Que aquí dice que los gastos de funcionamiento e inversión incluyen pagos y deuda flotante, ¿sí? Es decir, la deuda que tiene el país en este momento. Entonces, por acá, en los gastos de funcionamiento, les recuerdo así a grosso modo, que esto es un tema netamente financiero, que cuando uno tiene un préstamo, ¿sí? Cuando uno hace un préstamo, y uno lo paga a cuotas. Este no es el caso del sector público, pero bueno, no del sector público, sino de lo que estamos hablando en específico, pues uno cada vez que paga una cuota, un pedacito de esa cuota se va para abonar al capital, es decir, abonar a lo que yo debo, y otra partecita se va para poder pagar los intereses. Entonces, ¿qué sucede acá? Que como el Estado se endeuda a través de bonos, ¿sí? Como el Estado emite deuda a través de bonos, entonces, estos bonos, ¿cómo funciona un bono? Básicamente, yo firmo un documento, entonces yo le digo, mire, Pepito Pérez, présteme 1.000 millones y yo le voy a pagar a usted en 10 años. Y yo me comprometo a pagarle a usted anual, un ejemplo, 6% anual. ¿Sí? Cada año yo le voy a pagar a usted el 6%. Entonces, ¿qué significa que el bono vence en 10 años? Que hasta dentro de 10 años yo le devuelvo la totalidad de la plata. Entonces, si yo le di el bono a Pepito Pérez al año siguiente, entonces de esos 1.000 millones, ¿sí? Yo le voy a dar 60 millones. Y entonces cada año yo le pago 60 millones, 60 millones, 60 millones por 10 años. ¿Qué es eso? Acá los intereses. ¿Listo? Son estos intereses. Luego, cuando se venzan los 10 años, entonces a Pepito yo no solo le doy los intereses, sino también le digo, mire, tome los 1.000 millones que me prestó, muchísimas gracias, que esté muy bien y hasta la próxima. Entonces, eso que le doy es lo que uno llamaría, ¿sí? El abono al capital. ¿Listo? Entonces, lo que me está diciendo esto es que todo lo que yo abone a capital va acá y todo lo que yo pago de intereses va en este rubro. Entonces, hay que diferenciarlo. Felipe dice, pero el bono al pagarse en pesos colombianos ahorita sí generaríamos confianza para que nos compren. Sí, claro, sí, claro. De hecho, yo creo que generaría todavía más confianza porque digamos que estamos tocando fondo y el dólar históricamente nunca se había visto a 4.000. Entonces, desde mi perspectiva, es un escenario coyuntural, no es un escenario promedio. O sea, somos en ese momento un outlier, estamos por allá por encima. Entonces, ¿qué significa eso? Que ahorita, si alguien quisiera prestarle en pesos al gobierno colombiano, ¿cierto? Pues traería dólares y le daría más pesos. Y entonces él con esos más pesos puede, digamos que, tomar más deuda del Estado. Y lo más probable es que de aquí a 10 años
eso se haya estabilizado. Es decir, yo no creo que vayamos a tener dólar a 4.000 toda la vida. Yo no creo. Nuevamente, todo es culpa de qué? De que el precio del petróleo está artificialmente bajo. Hoy vi en los noticieros que el Brent hoy tocó $25 barril. O sea, yo recuerdo que en clase lo miramos y estaba como en 31, 32. Bueno, queridos amigos, ahora está en 25, ¿no? Y obviamente eso seguirá presionando hacia el alza los precios del dólar. Y lo único que lo ha relajado estos días pues es la intervención del Banco de la República en el mercado de divisas. Pero cuando el petróleo retome su precio habitual, que en los últimos años osciló entre los 55 y $70 más o menos, pues se va a aliviar el precio del dólar en Colombia. Entonces podríamos retornar a precios de los 3.300, 3.200 hasta los 3.000. Y entonces ahí es cuando a mí me devuelvan la platica, ¿cierto? Me la devuelven en pesos y entonces ahora me darían muchos más dólares relativamente. Entonces, respecto a lo que dice Felipe, yo creo que no, al contrario, que lo paguen en pesos a futuro, la expectativa es todavía más positiva. ¿Sí me entendieron? Si alguien no me entendió, no me dice entender, quise ser lo más claro posible. ¿Sí? Bueno, al menos respóndame, Valero, maldición, como para saber que sí. Listo, listo, muchas gracias. Bueno, para mi tranquilidad mental, ¿no? Entonces, bueno, Jorge, no entendió. Voy a hacer entonces un ejercicio, voy a hacer, sí, sí, el trastorno obsesivo compulsivo para mí no lo puedo dominar tan fácil. Más o menos, listo, no, yo necesito que quede muy claro. Entonces voy a dejar de compartir pantalla acá y les voy a explicar cómo es el mecanismo. Dame un segundo. Listo. Y voy a compartirles esta pantalla para la pizarra. Listo, me avisan cuando ya puedan ver la pantalla, creo que ya la pueden ver. Listo, muy bien. Ya pueden ver la pantalla. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que me entiendan a qué me refiero. Si hoy alguien quiere, ¿sí? Eh, comprar deuda, entonces supongamos, ¿no? Vamos a usar números pequeños para que no sea tan grande. Entonces, hay una emisión de un test. Entonces, el Estado emite ahorita un test. Ese test, si ese título, ese bono público, es de 100 millones de pesos, ¿cierto? Resulta que hay un extranjero que quiere prestarle esa plata al Estado. Entonces, ¿cuántos dólares tendría que traer a Colombia para prestarle ese dinero al Estado? Sencillo, dividir 100 millones de pesos en la TRM de hoy, que creo que está en 4.050. Vamos a usar 4.050 para no complicarnos. Entonces, dividiríamos 100 millones en 4.050 pesos. Entonces, esta persona necesitaría algo así como unos 24.000 aproximadamente, que equivalen a 24.691 dólares, ¿sí? Esto es aproximado. Entonces, listo. Un extranjero con 24.000 dólares podría comprar ese test colombiano, ¿sí? ¿A qué me refería yo? ¿Por qué lo puede comprar con 24.000 dólares? Estos son USD, ¿sí? ¿A qué me refería yo con que lo puede comprar con 24.000 dólares? Pues, ¿por qué? Porque la TRM está en 4.050, ¿sí? Entonces la pregunta de Valero era, y la leo textualmente, por aquí decía, pero el bono al pagarse en pesos colombianos, ahorita sí generaríamos confianza para que compren. Entonces mi respuesta era sí, sí es atractivo. ¿Por qué es atractivo? Porque ahora al la TRM estar en 4.050, yo necesito menos dólares para comprar esos test. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que eh, si ese test se hubiese comprado hace un mes o mes y medio, cuando el dólar estaba, cuando la TRM estaba en 3.150, creo que estaba, algo así, 3.150, vamos a asumirla aquí, 3.150. Entonces, ¿cuántos dólares hubiese necesitado para comprar ese test? Pues sencillo, nuevamente, 100 millones de pesos dividido en 3.150. Es decir, hubiese necesitado en ese momento 31.746 dólares. ¿Sí? Entonces, por un lado, lo que yo les decía es, pues sí, ahora se necesitan menos dólares para financiar los test, que eso es algo atractivo. ¿Listo?
¿En dónde no podría ser atractivo? Que yo entiendo que esa era porque el comentario del señor Valero es totalmente inteligente y yo entiendo que ahí es donde a lo que hacía referencia el señor Valero y es, como ahora el dólar está más caro, pues lo que me van a pagar por intereses va a ser relativamente menor. Y yo lo entiendo perfectamente que esa era la relación que decía el señor Valero. ¿Por qué? Porque a lo que él hacía referencia era, eh, si a mí me pagan, un ejemplo, si yo estoy diciendo que voy a dar 6% efectivo anual, ¿sí? Y en ese 6% efectivo anual me van a dar a mí de 100 millones, me van a dar 6 millones de pesos, ¿sí? Entonces al año, en dólares, 6 millones de pesos ahora, que el dólar vale 4.050, entonces serían 6 millones dividido en 4.050, esos serían aproximadamente $1.481, ¿sí? Aproximadamente. En cambio, antes, cuando la tasa estaba a 3.150, cuando la tasa era más baja, entonces ya estos 6 millones me representaban a mí 3.150, ya esos 6 millones, espérame un segundo, 6 millones dividido 3.150, me representaban $1.905 aproximadamente. Entonces yo entiendo que esta era la referencia a la que hacía el señor Valero. Pues como ahora el dólar está más caro, pues entonces antes me daban $1.900 por ese bono, ahora me van a dar solo 1.481. Entonces uno diría, oiga, sí, rayos, me van a dar menos, entonces no me veo incentivado. Pero resulta que eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque aquí estamos asumiendo, ¿cierto? Aquí estamos asumiendo una variación absoluta y no la variación relativa. Entonces vamos a comparar las rentabilidades, a ver qué es lo que ha sucedido. Entonces, si a mí antes me daban $1.905, ¿cierto? Por una inversión de 31.746, significa que me estaban pagando a mí una rentabilidad, déjenme aquí, hago la operación, 1905 dividido en 31.746, me estaban pagando una rentabilidad del 6%, ¿sí? Mire, ahí está, ¿sí? Pueden hacerlo, 0,0600756 aproximadamente, ¿sí? Y ahora que me están pagando 1.481, ¿cierto? Sobre 24.000, entonces 1.481 dividido en 24.691, pues adivinen, también me da el 6%. Entonces, miren que la distorsión de la tasa de cambio no es un desincentivo para el pago de los intereses, es decir, da exactamente lo mismo. Entonces, respecto a la pregunta de Valero por el tema de los intereses, no. El efecto compensatorio de la tasa de cambio elimina esa distorsión, uno. Ahora, lo que yo me refería era que lo más probable es que estos bonitos, entonces, bueno, primera cosa, antes de continuar, ¿hasta ahí claro? ¿Sí quedó claro a lo que hago referencia? Perfecto, listo, muy bien, gracias. Entonces, primero, la variación en la tasa de cambio, pues no afecta nada. Y entonces, pero yo me atreví a decirles, yo creo que en lugar de desincentivarnos, nos incentiva. ¿Y por qué yo les decía eso? Porque miren, si hoy esta persona trajo a Colombia $24.000, cuando el precio del dólar está altísimo, ¿sí? Cuando le paguen el, cuando le paguen el bono, ¿sí? Es decir, mire lo que trajo, $24.000, supongamos, de aquí a 10 años, ¿no? Obviamente esto es un escenario no seguro, pero nuevamente, ¿yo en qué me baso para decirlo? Que el precio del dólar es excepcionalmente alto, y ya sabemos por qué, por el precio del petróleo. El precio del petróleo no se va a mantener en $25 en el largo plazo, ni por el hijo de madre. ¿Por qué? Porque entonces todas las petroleras del mundo se van a reventar. Entonces, o una de dos, o en algún momento los precios del petróleo van a tener que volver a recuperarse para que todo vuelva a la normalidad, o segundo, las petroleras en el mundo se revientan y cuando esas petroleras se revienten, nuevamente cae la oferta de petróleo y ahí, manteniéndose dispario la demanda, volverá a corregirse el precio. O una de dos, o se revientan primero las petroleras o se ponen de acuerdo, pero la cosa no se va a mantener así por mucho tiempo, eso se los garantizo. Entonces, basados en esa lógica, se esperaría que a futuro el precio del dólar volviese a retornar a un precio inferior. Listo, no lo coloquemos en los 3.150 pesos,
no lo coloquemos en estos 3.150, coloquémoslo en un precio superior, pensemos en los 3.400, entonces digamos que de aquí a 10 años, por ejemplo, estaría en los 3.400 pesos. Entonces, cuando a él le paguen el test, es decir, ese test se lo van a pagar en pesos colombianos, entonces le van a decir, tome esos 100 millones, como es un extranjero, entonces él no quiere 100 millones de pesos, él lo quiere llevar a dólares, entonces lo que él va a hacer es llevar 100 millones de pesos y lo va a dividir a 3.400. ¿Cuánto da eso? Ya les digo, 100 millones dividido en 3.400 pesos serían 29.411. ¿Sí? ¿Y cuánto fue lo que trajo? 24.000. ¿Listo? Entonces, esta sería una ganancia nominal, un tema, digamos que una catapulta artificial por esta diferencia en los tipos de cambio, que en este momento incentivaría a los extranjeros a traer dólares a la economía colombiana aprovechando el extraordinario precio alto del dólar. ¿Listo? Entonces, no solo se lleva, entonces, ¿qué se llevaría esta persona? Pues no solo los intereses, el pago de los intereses durante los 10 años, que fue el mismo, miren, no cambió, ¿sí? Sino que aparte de eso, pues ganaría como $5.000 adicionales eh, por el efecto de la tasa de cambio. Claro, ya sabrán ustedes que los test no son de 100 millones, ¿no? Los test son volúmenes más grandes, entonces piensen en alguien, por ejemplo, que trae $5 millones de aquí a 10 años, esa platica, ¿cuánto representa? 10 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta es la explicación, ¿sí? Un poco más desmenuzada de mi respuesta al comentario del compañero Valero, ¿correcto? Entonces, ahora la pregunta es, ¿ahora sí lo comprendieron al 100%? Listo, muy bien, eso me hace muy feliz, gracias. Entonces, bueno, seguimos, aquí habían hecho unas preguntas, no quiero que se pierdan. Por acá decían, ¿no? Entonces, Andrea preguntaba, si ya se aprobó el plan de desarrollo, ¿cómo afecta el presupuesto ya decretada la emergencia social sanitaria a largo plazo en medida nacional y territorial? Muchas gracias por tu pregunta, Andrea. Digamos que el Plan Nacional de Desarrollo lo que hace es trazar los lineamientos de las políticas de gobierno. Obviamente, estos lineamientos son una justificación a la hora de elaborar un presupuesto. ¿Qué significa eso? Que si yo prometí 100.000 casas gratis, un ejemplo de algo que ya sucedió, entonces cada año en el presupuesto general de la nación yo voy a crear un rubro que diga rubro para financiar las 100.000 casas gratis. Entonces cuando yo vaya al Congreso, ¿sí? Y allá lean eso, venga, usted está pidiendo 8 billones para algo que se llama 100.000 casas gratis. ¿Por qué? Claro, porque mire que en una ley que ustedes ya aprobaron previamente, ahí decía que yo iba a hacer eso, entonces eso es parte de mi política de gobierno, entonces es la justificación, todo lo que se plasma en el plan de desarrollo, pues le da esa justificación o crea la necesidad para destinar un rubro para invertirlo. Entonces, ¿cómo se va a afectar, cómo se puede ver afectado el Plan Nacional de Desarrollo? Y no solo en términos nacionales, sino yo creo que el impacto sería relativamente parecido en términos locales, pues que una de dos cosas. Primero, que tengamos menos recursos, ¿sí? Entonces, si tenemos menos recursos, muchos programas que se prometieron en el plan de desarrollo, pues no se van a poder ejecutar. Es decir, tenemos un problema de costo de oportunidad, porque el presupuesto público es una torta, entonces, dependiendo de cómo se divida esa torta, pues piensen en un ponqué. Entonces, piensen ustedes sacar en una tajadita, un triangulito. En la medida en que ustedes quieran que ese triangulito sea más grande, pues necesariamente le van a quitar un pedacito de torta a los demás. Entonces así sucede con el presupuesto público. Si necesariamente el escenario salud de ahora en adelante nos va a demandar más recursos, pues eso representará inexorablemente un costo de oportunidad para otros programas. ¿Qué sucede también? Que para el caso específico de la declaración de la emergencia sanitaria, pues esto se crea para poder tener mecanismos de endeudamiento fácil del Estado. Es decir, para que el gasto adicional que se viene propio de la emergencia eh, que no estaba contemplado en el plan en el presupuesto general de la nación, pues pueda ser financiado, ¿sí? ¿Qué significa eso? Eso es casi como, por ejemplo, qué sé yo, en las finanzas personales, como si uno se pudiese planear el presupuesto anual del otro año y pasa algo, me partió una pierna. Entonces, como me partió una pierna, ahora necesito sacar una tarjeta de crédito para financiarme porque no voy a poder trabajar. Es exactamente lo mismo. Entonces,
digamos que la emergencia sanitaria se decreta es para poder captar recursos adicionales a los que ya están en el plan en el presupuesto general de la nación, pues para poder financiar eh, esta nueva contingencia. Escuchaba hace poco que cada examen para el COVID-19 le cuesta al Estado colombiano, al sistema de salud, 380.000 pesos. ¿Listo? Entonces hagan cuentas de cuánto nos va a costar este año únicamente el tema de determinar si hay personas que están infectadas o no. ¿Sí? Son 380.000 pesos del alma que cuesta cada una de estas pruebas. ¿Según quién? Pues según la Procuraduría General de la Nación. Entonces, digamos que ahí les dejo el dato. Aquí me preguntan, ¿no? ¿Cómo se compra un test? Un test se compra en el mercado de valores, compañero Carlos Mario. Un test se compra en el mercado de valores. ¿Quiénes son los que compran los test? Los grandes inversores. Entonces van a la bolsa de valores. Hay un mercado que es el mercado libre de riesgo. Es el mercado libre de riesgo. Y ahí entonces es donde se transan, se compran y venden los títulos de deuda. ¿Sí? Entonces, en este caso, los TES son los títulos de deuda pública, entonces es en la bolsa de valores donde se compran los TES. ¿Listo? Angie Aguilar dice, y lo peor es que toca hacerlas dos veces. Sí, maldición, o sea, esto es ay, Dios mío, esto es un derrame para cualquier economista, en serio, o sea, miren todo lo que les estoy diciendo. Yo creo que eso es lo bonito de la macro, ¿saben? Cuando uno aprende macro lo suficiente se da cuenta que no, que como país siempre tenemos que meterles la mano al drill y ajustarnos la correa porque es que plata no hay, ¿sí? Realmente plata no hay, el dinero es escaso. Y pues la cerecita sobre el pastel ahora es que, imagínense, tienen que hacerse pruebas dobles por mal rótulo. ¿Qué es mal rótulo? Que o sea, escriben tan mal el nombre del paciente en el tubito que ni siquiera se identifica de quién rayos es. O sea, hágame el favor, ¿sí? Esto es lo combia, o sea, ¿cómo les ocurre? Pues obviamente esto es un desgaste adicional para el sistema de salud, ¿no? Y precisamente yo recuerdo que ayer a ustedes yo les mostraba en el presupuesto general de la Nación. Sí, obvio, la culpa de la letra de los médicos y los bacteriólogos, obvio. Toca que hagan un cursito de caligrafía, qué sé yo. Esto, pero ayer yo les mostraba pues precisamente esos presupuestos amplios, ¿no? Que se les dan a los entes de control, a todas las famosísimas IAS, ¿no? Entonces cuando ustedes escuchen que la gente habla, no, es que tengo las IAS encima, no son las tías, ojo, son las IAS, pues ¿a quién se refiere? A la Procuraduría, a la Contraloría, a la Personería, a la Auditoría, a la Contaduría, etcétera, que son esas IAS, es como una forma coloquial, una forma informal de decirle a los entes de control. Entonces, por ahora cuando ustedes estén trabajando, ténganle miedo a las IAS, porque las IAS son las que van a ir a auditarles su trabajo. Entonces, recuerden en aquel momento cuando les decía, muchachos, tómense el ejercicio de los economistas muy en serio, y oh, gracias al universo, qué sé yo, a las constelaciones, a Dios, si lo quieren creer o a lo que sea. Mire lo que está pasando, ¿sí? Y aquí es donde, nuevamente, si no es la mano de un economista el que entiende, un economista está llamado a entender cómo funciona todo este engranaje, que es muy complejo, porque realmente macroeconómicamente hablando, el país es muy complejo. Y uno como economista está llamado a entenderlo a la perfección, porque de la manera en que uno pueda comprender eso es que uno puede plantear soluciones. O sea, imagínense en donde Colombia en estos momentos de crisis no lograse obtener financiación para poder hacer las pruebas, para poder buscar la vacuna, para tener hospitales de campaña. Mire que estamos hablando y cada vez coge más fuerza el tema de qué vamos a hacer con las personas que viven de la informalidad y que en este momento están en la casa. Y se los garantizo, se acordarán de mí, si no se buscan soluciones en la próxima semana, mire que esto es lo interesante, o sea, estamos hablando desde días, esto va a tener repercusiones serias. Yo creo que va a haber una gran movilización y la gente va a terminar yéndose a la calle, porque esta mañana leyendo algunos documentos macro que se han emitido a nivel mundial, decían que tampoco podemos ser tan estrictos deteniendo la economía, porque si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Entonces, si paramos la economía en su totalidad, entonces la gente no se va a morir por coronavirus, sino de hambre. Entonces, imagínense qué va a pasar a las tasas de desnutrición infantil, qué va a pasar con los ancianos, ¿sí?
Entonces, básicamente, más de medio país, la informalidad es casi el 60%. Entonces, 60% del país se va a morir no por el coronavirus, sino se va a morir de hambre. Y la tasa de mortalidad del coronavirus es como del 8%, una cosa así, 8 o 10%. ¿Sí? Y si en Colombia detenemos la economía, entonces mataríamos cerca del 60% de la población de hambre. Entonces, observen el reto tan grande. O sea, observen el reto tan grande y digo, me alegro en términos netamente académicos como economista por la pedagogía, porque de las crisis se aprende, como yo les decía en la clase de ayer, pues a nosotros todo este tiempo nos la pasamos estudiando, leyendo es para afrontar las crisis. Y miren que algo que les dije hace qué, cerca de 2 años, año y poco más, cerca de 2 años, que les dije, tómense el ejercicio de ser economistas muy seriamente, ¿sí? Porque la buena gestión que nosotros hagamos depende de la vida de miles o hasta millones de personas. Hoy ustedes lo están viendo, ¿sí? Entonces, es un llamado, queridos y apreciados compañeros, a, a eso, ¿no? Primero a reconocerla, no es por ser narcisista, yo sé que obviamente siempre tomo mucho el pelo con el tema del Olimpo y todo, y bueno, pues uno tiene que reconocer la verdad, somos dioses del Olimpo, pero ya bajando al tema terrenal y a ser un poco más conscientes de todo lo que está sucediendo, aquí es donde radica la importancia de los economistas y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Matamos al país del hambre o nos mata el coronavirus o qué medidas vamos a tomar respecto a eso? Porque nuevamente, yo esta mañana pensaba, yo dije miércoles, o sea, si yo estuviese en mis manos dar la recomendación, yo endeudo al país, o sea, preguntándonos aquí, ¿no? Porque estamos hablando de finanzas públicas. ¿Es bueno endeudarse o no? Discúlpenme, maldición, ya, o sea, ya, traigan esa plata ya, ¿sí? Porque estamos hablando de eso, o de matar de hambre a la mayoría de la población del país o endeudarnos. Y se los juro, se los juro, se los juro que yo prefiero endeudarme. O sea, no me importa que de aquí a 10 años, a 20 años tendríamos que pagar la deuda, etcétera, etcétera, que hay que trabajar más, que hay que amarrarse el cinturón, bueno, nos lo amarramos. Pero no podemos en un escenario de coyuntura tan crítico dejar morir a los colombianos. Por acá me preguntan, ¿no? Eh, Carrasquilla sí está llevando bien la crisis. Es complejo mostrar un balance de ello, porque las decisiones de los ministros, yo creo que por eso a mí me encanta la academia, precisamente porque es un espacio de reflexión libre. Ayer hablábamos precisamente de la libertad de cátedra, y las decisiones del ministro no son solo de él, ¿sí? Él puede hacer recomendaciones, pero las decisiones al final pues son del presidente de la República. Recuerden que el ministro es solo un funcionario que ha puesto ahí el presidente para que le asesore en un tema específico, en este caso económico. Entonces yo creo que más allá de decir si Carrasquilla ha llevado bien la situación, sería la pregunta Duque, pero para no darle evasivas, por decirlo así, pues yo creo que hasta el momento ha buscado los recursos y hasta el momento no hemos escuchado por parte del gobierno nacional decir que no hay plata, ¿sí? Para llevar a cabo al menos lo mínimo de la crisis. Es decir, hasta el momento se han buscado los recursos y se han puesto sobre la mesa. Ya que tanto se ejecuten, que si se están llegando o no, pues sí, eso sí ya no es responsabilidad del ministerio. Hoy pónganse ustedes en los zapatos del ministro, pues a Felipe le dicen, Felipe, consígame 5 billones de pesos ya porque necesito comprar más pruebas. Felipe los consigue y los pone, mire, aquí están. Que los entes territoriales escriban mal los nombres en los frasquitos de sangre, eso sí ya no es culpa de Felipe, ¿sí? O que haya problemas de planeación, eso ya no es culpa de Felipe o del ministro. Eso ya es culpa de otras personas, pero digamos que en términos generales podría uno decir que sí, que ha venido haciendo su trabajo, por decirlo de alguna manera. Dice Santiago, razón tiene Andrés Manuel López Obrador. Sí, yo creo que cuando él hace referencia a que no se puede parar la economía de totazo, se refiere a esto, ¿no? Y México es un país que llevaría peor del bulto porque México es todavía más informal que Colombia y tiene salarios más bajos. Entonces, precisamente por eso es que muchos países, sobre todo pobres, en Estados Unidos no es tan justificable, pero ya sabemos que es que Estados Unidos tiene un afán enfermizo por el tema de la generación de excedente económico, etcétera, etcétera, y bueno, es la primera economía mundial, entonces también el hecho de que paren un solo día podrían ceder ese puesto, y aquí hay un tema de egos, de orgullo, de punto focal, etcétera, pero en el caso de México, pues es comprensible. Felipe dice, esto va a terminar feo con la militarización de las calles y el ESMAD, seguro, seguro, créanme que si la cosa sigue así, yo
puedo prever fácilmente un escenario oscuro, un escenario totalmente oscuro. Esto me recuerda mucho, y aquí sí me pongo algo, un tris poético en esos términos, pero me recuerda mucho un texto, un ensayo de William Ospina, que se llama algo así como una carta a los docentes, ¿no? Y básicamente en un apartado de su texto, de una manera muy, muy hermosa, dice, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos oscuros, ¿sí? Y yo creo que esa afirmación aplica precisamente para este momento, ¿no? No quiero generar pánico de ningún tipo, simplemente que sí son momentos difíciles y bueno, llegará el momento. Mire muchachos, Colombia tiene cerca de 50 millones de habitantes y las fuerzas militares, sumando policía, ejército, etcétera, etcétera, yo creo que no llegarán ni al millón, ¿sí? Entonces serían básicamente 50 contra 1. Entonces en el momento en que haya un despertar del malestar social generalizado, eso no lo va a poder controlar absolutamente nadie. Entonces ahí es donde yo digo, yo como Estado me endeudo. Si tengo que endeudarme 0.3 puntos del PIB, 0,3 puntos del PIB mensual, mientras esto pase, lo hago, ¿sí? Que es infinitamente preferible deber plata, aumentar la deuda, que tener un estallido social grave. Aquí me dice Angie, entonces las implementaciones de los Estados Unidos estarían bien. Ah, bueno, creo que ella le respondí parcialmente. Pues el problema con Estados Unidos es que Estados Unidos ha venido implementando cosas es a nivel local, ¿no? Dado que es un Estado federativo, ha venido implementando cosas a nivel local, pero yo creo que en el caso de Estados Unidos eh, han tomado decisiones irresponsables, porque Estados Unidos históricamente se ha dedicado a endeudarse por temas militares. Hoy en día está sobreendeudado, si no me falla la memoria, debe 3 veces su PIB, el nivel de endeudamiento es 3 veces su PIB, y entonces, pues, para poder pagar sus acreencias, seguir manteniendo sus buenas calificaciones, en fin, yo definiría a Estados Unidos como aquella persona que ustedes ven y usted dice, wow, esta persona tiene mucha plata, tiene camioneta, usa ropa de lujo, vive en un buen apartamento, qué sé yo, pero si le revisasen los extractos bancarios verían que debe hasta el apellido. Yo creo que así yo definiría a Estados Unidos. Entonces, como les decía, es un tema más de apariencias, de punto focal mundial, qué sé yo. Entonces, no, si me preguntasen, no estoy de acuerdo con que Estados Unidos esté tomando todo como si nada, lo que está haciendo también el presidente de Brasil, ¿no? Una cosa es preocuparnos por el bienestar del pueblo y tener que endeudarnos para dar un sustento mínimo vital, y otra cosa es decir, bueno, como no vamos a darle a nadie nada, pues que todo siga su normalidad y que se mueran los que se tengan que morir. Pues no, yo creo que esa no sería como la mejor decisión a tomar. Eh, bueno, aquí leo más, dice, Brian dice, creería que eso pasa antes, nada más en Santander la informalidad del 57. Sí, estamos a pocos días y yo creo que se tienen que tomar decisiones. Uriel dice, el 60% de la población económicamente en capacidad de trabajar, faltan los otros. Claro, no, yo hablo obviamente de que ese 60% eh, eh, de informales son los que le llevan la comida a los otros que están en la casa, ¿no? Entonces sí, tiene mucha razón con su comentario. Eh, Dice Felipe, una cosa son las medidas económicas y las sanitarias. Concuerdo, totalmente, totalmente. Jamás he hecho un llamado a descuidar las medidas sanitarias. Yo creo que sería responsable, ¿sí? Entonces, no, las medidas sanitarias, que todo lo que se tome, todas las medidas, todas las decisiones que se tomen en pro de garantizar el bienestar, son bienvenidas. ¿Listo? David dice, David Alejandro, más que oscuro creo que es abrir los ojos y ser realista, saber que la idea de reducir es reducir en quién sabe qué porcentaje de la población mundial. Uy, David, usted es muy maltusiano, no lo sé, bueno, eh, es gusto personal, ¿no? No te juzgo, obviamente, pero yo, pues, no, yo prefiero no dejarme llevar por ideas conspirativas. No lo sé, tampoco te digo que sea mentira lo que estés diciendo, no sé, es posible que es tan cierto que sea real como que no, nadie lo sabe, solo que es complicado, ¿no? Es un tema complicado, capaz que sí, la población mundial se puede ver reducida en un porcentaje importante. eh, ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Para qué? No lo sabemos. Para reducir el número de pobres, que probablemente son los que más puedan morir, no lo sabemos.
lo que estamos viendo es que la cantidad de personas que están muriendo, pues son personas en Europa, ¿no? Y ancianos. Eh, no lo sé, sí, le cuento que pensándolo, reflexionándolo un poco más, cobra como mucho sentido, pero no sé, esperemos de verdad, aquí sí es como, yo soy muy bohemio en ese sentido, es tener fe que ojalá no sea así y que bueno, podamos salir de esta pronto. Eh, Felipe coloca, peor aún con la romantización y o normalización de la violencia. Sí, es un caso complejo. Eh, lo que sucedió en las cárceles, ¿no? Yo creo que aquí es un tema de empatía. Si uno fuese, independientemente, ¿no? Del por qué uno está encerrado, ¿no? Que, bueno, la justicia ya se encargó de juzgarlos y precisamente por eso están ya cumpliendo su condena, pues no, cualquiera entra en pánico ante una situación de ese tipo y pues ante el miedo de morir, pues prefieren, hay dos opciones, quedarse y morir o intentar exigir derechos para poder tener al menos un mínimo chance de sobrevivir. Entonces, comprendo muy bien el comentario del señor Valero. Sin embargo, como alguien que se ha preocupado un poco por hacer una lectura sobre la legislación vigente en el país, pues también se entiende que cada quien tiene unos roles asignados, ¿no? Entonces, ante un amotinamiento o ante una situación de este tipo, pues tampoco la solución sería abrir las puertas y que todo el mundo salga, porque, bueno, hay un tema de cuidar instituciones importante. Entonces, típico, es un dilema moral de qué es lo bueno, qué es lo malo, no se sabe, es un dilema moral. Hay distintas percepciones sobre el tema. Eh, la romantización de la violencia no es algo nuevo, señor Valero, la romantización es algo histórico. De hecho, el mayor ejemplo de qué tan romantizada está la violencia es observar que la mayoría de fronteras del mundo las definieron fue una guerra y no un acuerdo. Sí, entonces la violencia es inclusive un instrumento que en ocasiones pues puede llegar a ser utilizado eh, con algunos fines, ¿no? No estoy diciendo que el fin justifique los medios, pero pues si todos estamos ahorita sentados en casa y nadie quiere salir a la calle es porque nos han amenazado con el uso de la violencia contra nosotros, ¿sí? A través de los medios represivos propios del Estado. Entonces, en estos momentos, por un tema de salud pública, pues a través de la violencia es que nos dicen quédense en las casas. Entonces, es un dilema moral muy complejo que obviamente es parte del debate, ¿no? Eh, Veo por acá, dice, ¿están endeudados con el peor enemigo? Sí, están endeudados con China, es el principal acreedor. Esas medidas eugenésicas sí se pueden ver. Uy, sí, esto yo lo veo. eh, yo recuerdo esas películas que pasaban por ahí en los 90 de como el clon, el sexto día y todo este tipo de cosas de utilizar instrumentos para mejorar la raza humana, tal cual. Eh, Andrea dice, una reducción en la población colombiana beneficiaría a la economía. Una reducción en la población. Yo creo que no porque el consumo es el principal dinamizador de la economía. El 80% del PIB desde el gasto se realiza por consumo. Entonces, si cae la población de las personas, pues cae el consumo, ¿sí? Yo creo que la pregunta específica sería más bien, dependiendo quiénes dejasen de existir, ¿qué cambios habrían en la economía? Sí. Y obviamente aquí entra eh, todo un debate importante acerca de eliminar a los pobres y todo ese tipo de cosas, que es el mensaje que transmitía esta película 12 horas para sobrevivir o La Purga, ¿no? Que al final, al principio se terminó, mostraban como unos pequeños brochazos, ¿no? De que la idea, a ver, la justificación era como liberarse, ¿no? Era la noche de la expiación, de la liberación de toda esa ira interna que se tiene y hay que liberarlo, ¿no? Hay que purgarse. Pero al final de eso, la película tomó otro rumbo y básicamente lo que mostró fue que todo era con fines políticos para eliminar a los más pobres, ¿no? Porque ¿quiénes eran los que morían al final?
pues las personas que estaban en la calle, en situación de calle, habitantes de calle, personas pobres que no podían pagar esos sistemas de hiperseguridad para blindarse, que no podían comprar armas, etcétera, etcétera. Entonces, si me hablas de una reducción generalizada, no lo beneficiaría. Y si es respecto a las personas más pobres, yo creo que tampoco, yo creo que es una idea diabólica. No me gusta esa idea, inclusive hasta me causa incomodidad pensarlo, Dios mío. Eso no es tener corazón en absoluto. ¿Cuántos niños, cuántas mamás, papás, abuelos, que por cosas del destino, por las ineficiencias del sistema económico, por culpa misma de nosotros los economistas de no lograr una correcta redistribución de los recursos, cuántos sueños, ¿no? ¿Cuántas vidas estaríamos cegando? No me cabe en la cabeza ya. Aquí ya se me empieza a escapar lo académico y me entra lo emocional y no. Bueno, sí, eso es una pregunta muy cruda. Realmente yo soy la persona más, no sé, yo soy súper dramático, así no lo parezca, el drama hace parte de mi vida y esas cosas de verdad que me quiebran. Eh, bueno, Uriel dice, sí, exacto, el crecimiento, el efecto del crecimiento de la población, hay modelos que explican eso. Bueno, voy a saltarme un poco más porque ustedes van mucho más adelante en los comentarios que yo. Voy a leerlos así rápidamente. Dice, pues si seguimos la cuerda a la conspiración del capitalismo, le conviene que haya menos gente para no acabar con los recursos finitos, es correcto. El problema de Colombia nunca fue el tamaño poblacional, sino la distribución. Es correcto, Andrea, sí, yo lo acabo de decir por acá. Sí, la violencia de las guerras. Dice, ¿te refieres a la desintensificación? Desintensificación. Yo creo, pensaría, Uriel, que hablas acerca de la reducción de la densidad poblacional. Pensaría que sí, es decir, en lo que habla en términos de la purga, pues claro, eso es lo que intentan. Sí, crearía más crisis, esto se volvería un caos, todos contra todos. Dice Carlos Mario, profe, ¿se pueden comprar test de Venezuela para que en un año, cuando se valore más su moneda, pueda ganar? Yo pienso que no es conveniente comprar test de Venezuela porque Venezuela ya está en default. ¿Qué significa? Que desde hace un tiempo hacia acá Venezuela no está pagando la deuda. Entonces, pues, es cierto, compañeros, que pues sería chévere arriesgarnos un poquillo más para obtener más beneficios, pero tampoco darnos garra para perder la plata. De hecho, gracias a las sanciones y a todo lo que ha sucedido, gracias a las sanciones y a todo lo que ha sucedido, pues por eso es que Venezuela lanzó el Petro, ¿no? Porque es un mecanismo de financiación alterno que ha buscado para poder captar recursos, porque ya no lo puede hacer de la forma convencional. Ya Venezuela no puede ir a la bolsa de valores de Estados Unidos para buscar recursos, porque pues tiene un paquete de sanciones que se le ha venido aplicando y que no le permiten tomar un poco de aire en términos de liquidez. Entonces, no, la verdad, bueno, test de Venezuela no te recomiendo. Es más, si tú quisieses comprar deuda pública de Venezuela, pues puedes comprar Petros, ¿sí? No, ya los test ni siquiera son un instrumento que se esté usando mucho, entonces puedes comprar Petros. Ellos se comprometen a futuro que te van a pagar de acuerdo al precio del barril de petróleo. Entonces, ahorita el petro está barato, porque el precio del petróleo está barato. Bueno, volvamos al tema. Sí, gracias. Bueno, entonces, listo, volvamos al tema. Entonces, volviendo con el tema, ¿sí? Voy a dejar de compartir esto por acá y seguimos con lo que les estaba mostrando. Bueno, entonces estábamos por acá, seguimos. Siguiente, entonces aquí les presento una gráfica del gasto en funcionamiento del Gobierno Nacional Central, es decir, ya vimos en cuánto es que se gasta la platica y vamos a ver el tema del funcionamiento, cómo es que lo pagan, ¿no? Entonces, miren que el tema de pensiones, lo que hablábamos ayer buscando el tema de las pensiones, pues eh, son 36 billones de pesos que se gasta en pensiones y
por aquí 41 billones en el Sistema General de Participaciones, ¿no? Que es el tema de los recursos que se distribuyen en las regiones. Algún tipo de transferencia, en las transferencias que hace, el tema de salarios, en fin, y otro tipo de cosas. Entonces, es como la estructuración del crecimiento para el año 2019. ¿Cómo fue el tema del gasto en intereses? Entonces, por aquí, cuando me estaban preguntando acerca de la deuda, entonces miren que nosotros pagamos 31 billones, solo 31 billones en intereses, y de esos 31 billones, pues mire, el tema de la deuda interna estamos pagando 19 billones. Recuerdan que les mencioné que la deuda interna era más alta que la externa. Bueno, ahí está el ejemplo. Pero si lo notan, el crecimiento del pago de intereses fue de 7.6 en comparación con un incremento del 21% del pago de intereses externos, por lo que les acabo de mencionar, porque con los test en Colombia, pues tú pagas los intereses en pesos colombianos, pero si tú te endeudas en el extranjero, es decir, si el extranjero no viene hasta Colombia a comprar, digamos que a tomar deuda en pesos, pues es el Estado el que va hacia el extranjero, pues ese extranjero espera desde allá que le paguen los intereses en dólares. Entonces, obviamente, pues por el tema de una relativa alza en la tasa representativa del mercado, pues es que llegamos a pagar, dejamos de pasar 6.6 billones a 8 billones en intereses, ¿no? Una suma nada despreciable, eso es 1.4 billones de pesos. Y por el pago de la indexación de los TES en VRs, dato interesante. No sé si de pronto aquí en el chat me podrían recordar, alguien recuerda, creo que yo les expliqué, pero no estoy seguro. ¿Alguien recuerda qué es el VR? Recuerden que el VR es una unidad de valor real que calcula el Banco de la República, que es como la creación de una moneda paralela que no es objeto de inflación. Es decir, por eso se llama unidad de valor real, es decir, su precio es constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿por qué se llama indexación de TES en VR? Porque hay TES que son emitidos en VRs. Entonces, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda hace que se tengan que destinar más recursos para poder suplir el pago de esos VRs. Respecto al área de la salud, tomé este cuadrito de salud porque, bueno, es muy importante para los tiempos que estamos viviendo en este momento. Entonces, miren que estamos gastando en salud 53 billones de pesos. Recuerdan que yo les decía a ustedes que en Colombia se invertía per cápita algo así como $200 por cada habitante, pues esa cifra se saca de este datico. Entonces, si cogemos en pesos colombianos, ¿no? De hoy en día, 53 billones, bueno, son 427 mil millones por acá, ¿sí? Y lo dividimos en el número de colombianos que hay pues, en el país, que son como más o menos 50 millones. Entonces, por acá, 17, 50. Estamos invirtiendo más o menos algo así como 1.068.000 pesos por persona. Sí, eso sería como la inversión per cápita. Si lo dividimos a dólares de hoy, que son 4.050, estamos hablando de 260 dólares, más o menos. Eso es lo que Colombia gasta al año por cada ciudadano per cápita en temas de salud. Obviamente ya sabemos que la cifra per cápita está distorsionada porque no todos tienen acceso de calidad, etcétera, etcétera, pero es una proxy. Y recuerden que yo les había mencionado, países como algunos países europeos como Inglaterra gastan 3.500 dólares al año por cada paciente, Estados Unidos gasta 9.000 dólares al año por cada paciente. Entonces es como un comparativo, ¿no? Para que se den cuenta que 269 dólares por persona no es mucho dinero, es decir, nuestro sistema de salud es un sistema pobre en términos de financiación. Miren que el aporte anual del gobierno central al sistema de salud son cerca de 30 billones de pesos, ¿sí? Aquí lo pueden observar, es decir, no, mis queridos amigos, digamos que los ingresos lo que pagan las personas para el funcionamiento del sistema de salud no es suficiente ni de lejos para todas las necesidades que tienen los colombianos en temas de salud, ¿no? Estos ingresos tributarios, recuerden que el sector salud recibe unos ingresos específicos con el tema de los juegos de azar, las loterías y ese tipo de cosas, el baloto, etcétera, etcétera. Entonces, estos son ese tipo de ingresos. Y así es como nos estamos gastando esa plática, ¿no? Entonces, aquí nuestros gastos de funcionamiento, que se hacen a través de transferencias. ¿Por qué son transferencias? ¿Por qué los gastos de funcionamiento son transferencias? Porque recuerden que el sistema
nuestro sistema de salud funciona a través de un tipo de tercerización. Entonces, las EPS son las que captan estos recursos y a su vez los gestionan con las IPS, que son las que al final terminan atendiendo a la población colombiana. Dato curioso, pues, en el año 2019 se gastó en salud el 5.1% del PIB. ¿Cómo estamos en temas de cobertura? Pues la cobertura, desde básicamente hace varios años, es relativamente alta. Tenemos un nivel de cobertura del 95%. Recuerden que cobertura no necesariamente significa atención ni calidad. Cobertura básicamente es personas que estén vinculadas al sistema, ya sea a través de un sistema contributivo o subsidiado, ¿no? Entonces lo que hace esta gente es mirar cuántos hay en el contributivo, cuántos hay en el subsidiado, un régimen especial, qué sé yo, Ecopetrol, etcétera, etcétera, cuánto suma y pues lo colocan lo comparan respecto a la población proyectada por el DANE, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las pensiones? Con el tema de las pensiones también, miren lo que tenemos, esto es lo que se recibe al año por pensiones y cesantías, 67 billones, y lo que estamos gastando ahorita son 63 billones. Hay que tener en cuenta que estas pensiones no son solo colpensiones, ¿no? Estas pensiones también son otros fondos especiales de pensiones que se tienen en el país, que existieron y que se crearon antes de la unificación de todo el sistema pensional en el 93. Y por aquí tenemos los ingresos de las regiones, ¿no? Entonces, si alguien se había preguntado, qué pasa a nivel regional, qué pena, aquí me preguntan que el nivel de salud de cada persona, ¿cómo se mira? Angie, ¿me podrías especificar mejor la pregunta? ¿A qué te refieres con nivel de salud? O sea, ¿a qué hace referencia con nivel de salud? ¿La calidad de salud de cada persona o la calidad del acceso al sistema de salud? La calidad del acceso al sistema de salud. Bueno, hay unos indicadores de calidad. Digamos que los economistas no estamos muy familiarizados con eso porque eso es más, atañe un poco más a los administradores y a los ingenieros industriales. Sin embargo, hay algo que se llaman los sistemas de gestión de la calidad y se crean una batería de indicadores propios de ello. Entonces, ¿qué mide la calidad en la salud? Por ejemplo, ¿no? La rapidez en la que te atiendan, que te entreguen los medicamentos, un diagnóstico oportuno, que se solucione tu problema de salud, que tengas acceso a especialistas, entre otro tipo de cosas. Entonces, ¿quién es el encargado de definir esos criterios de calidad? Los define el Ministerio de Salud y Protección Social. Hay un documento muy bueno, de verdad, muy bueno sobre eso, porque en función de la calidad es que hacen un ranking de las EPS en el país. Entonces, cuando ustedes, si quieren solo por chismosear, pueden ingresar a una página que se llama miseguridad.social.gov.co y ahí pueden inscribirse y pueden mirar, hay un ranking de las EPS, ¿sí? Entonces, es un documento científico, de hecho, es un buen documento, inclusive está hecho en látex, donde colocan como todos los indicadores de lo que sería calidad, hacen unas ponderaciones y organizan la calidad desde quien presta el mejor servicio hasta la que menos presta los servicios de calidad. Y en el último reporte que yo vi, la mejor EPS del país era Sura, en esa medición, ¿no? Entonces, claro, el tema de la calidad es otro tema que va más allá de la cobertura, pero que ya tiene que ver es cómo las asignaciones presupuestales se están utilizando de forma eficaz y eficiente. Porque lo que podemos hacer los economistas sería destinar cada vez rubros más altos y más altos y más altos al sistema de salud, pero puede que cuando evaluemos, ese sería el input, pero cuando evaluemos el output de eso, no necesariamente signifique mejoras en la educación, ¿sí? Entonces, en la educación, perdón, no, en la salud. Entonces, habría que tener en cuenta eso. Les mencionaba aquí el tema de los ingresos locales y regionales. Entonces, estos son los ingresos, digamos que esta es la sumatoria de los presupuestos de las administraciones locales, ¿sí? Nótense que las administraciones locales también en algunas ocasiones, en este caso el sector regional y local,
Miren que aquí hay un superávit chiquito, son 77.7 billones y se están gastando cerca de 77.1 billones. Y digamos que, bueno, eso es una cifra bastante diciente. Respecto a la estructura de la deuda pública que me preguntaban por ahí, pensé que la había colocado, pero regálenme un segundo. Y lo encuentro acá en el marco fiscal de mediano plazo. Aquí está. Mediano plazo. Listo. Entonces, por aquí lo tenemos. El tema de la deuda, yo lo vi ayer precisamente cuando estaba preparando la clase. Observé cómo estaba estructurada la deuda y cómo ha venido evolucionando para no dejar esa pregunta en el aire. Espérenme aquí un momento y ya les soluciono esa pregunta. Eso está en la parte 2. Entonces, miren, recuerden que yo les dije que aquí estaba primero el balance macroeconómico, empieza desde lo general en el mundo hasta lo particular, ¿sí? En el caso colombiano. Entonces, mira, aquí, desempeño de la economía colombiana, de lo general a lo particular. El segundo es el balance fiscal y el tercero son el programa macroeconómico, ¿no? Entonces, por acá vamos a mirar el comportamiento de la deuda. Yo lo doy por acá, a ver, busquémoslo. Deuda pública, aquí está. Entonces aquí tenemos el apartado de la deuda pública y por aquí tenemos, ¿sí? El balance de la deuda, pero lo quiero buscar por la composición. Creo que aquí está, muy bien. Aquí está la composición de la deuda. Por favor, me confirman si todos lo ven. Si lo pueden observar acá. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos la composición de la deuda pública y observen que yo les decía que la deuda interna, la composición, pues era más alta, ¿no? Entonces, observen que pues, para el año 2018, 33,8% del 50,6% de la... a ver, toda la deuda del gobierno nacional central representa el 50,6% del PIB. Es decir, al día de hoy, si se quisiese pagar toda la deuda del gobierno nacional central, tendríamos que coger medio PIB, poco más de medio PIB, y pagarlo, y sí, estaríamos en cero, ¿sí? Por eso fue que con total seguridad yo le decía al compañero Uriel que en el 2025 no vamos a pagar toda la deuda, porque pues es imposible. Sin embargo, de ese 50,6%, es decir, 33,8%, es decir, poco más de un tercio del PIB, se lo debemos a acreedores nacionales, es decir, es deuda en pesos. Y 6,8% pues es deuda que se le debe a acreedores internacionales. Y si lo notan por acá, no sé si observen esta tendencia, pero por aquí iba como 8,9 en el 2012, 9,6 en el 2013, aumenta a 11,8 en el 2014, pero del 2014 en adelante aumentó al 16 y se ha mantenido cerca del 16, pues bueno, es por el tema del alza en los precios del dólar, ¿no? Entonces, si la cosa sigue así, cuando salga el siguiente informe del marco fiscal de mediano plazo, pues se van a dar cuenta ustedes que lo más probable es que esta tajadita aumente relativamente, bueno, porque pues ahora, como nuestro PIB lo calculamos en pesos colombianos, pues ahora esa deuda en dólares, en pesos colombianos, va a ser un monto más alto. Entonces, bueno, les debía, esta imagencita era una deuda que quería mostrarles para la pregunta de la composición de la deuda y la deuda externa. Bueno, sí, tenían ustedes toda la razón ayer cuando me dijeron que necesitaba dedicar otra clase para hablar del tema, porque pues sí, es un tema muy importante y obviamente en 15 minutos no íbamos a ser capaces de desarrollarlo. Entonces ya faltan 10 minutos para las 4 de la tarde, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional respecto a lo que hemos hablado. Bueno, entonces tal parece que no. Entonces, ya saben, les recomiendo, profe, ¿me puede hablar un poco sobre la deuda privada? Bueno, es que es un tema de otro, pues no es parte del tema, pero sin embargo el Banco de la República
hace un seguimiento y la Superintendencia Financiera. Entonces aquí tendríamos que tomar datos de Superintendencia Financiera de Colombia y verificar a cuánto asume la deuda privada en el país, pero el Banco de la República sí hace un análisis de la deuda externa, ¿no? Externa, Banrep. Sí hace un análisis de la deuda externa y lo que hace es compilar los datos públicos y privados. Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría de la deuda externa de Colombia es privada también. Regálenme un segundo, es que la internet se pone lenta, ¿no? A ver, de pronto aquí, con este boletín, encontramos, ya te estoy buscando la info, esperemos a que la internet responda. Felipe pregunta, en el caso de la deuda privada, si la empresa no asume su responsabilidad, ¿qué pasa? Es lo típico, es un caso de derecho mercantil, se embarga, se le pueden embargar sus activos, como cualquier proceso de impago privado. Si yo tengo una compañía, me endeudo, no pago mis acreencias, pues me van a congelar mis cuentas, me van a congelar inmuebles, vehículos, pueden congelarme cuentas por cobrar, me las pueden congelar, en fin, pueden buscar el mecanismo para garantizar el pago de la deuda, ¿no? Entonces eso puede ser, sí, recurrir a mecanismos de embargo, entre otro tipo de cosas. Entonces, bueno, por aquí creo que mientras respondía la pregunta de Felipe, por aquí aparece los datos de la deuda externa. Muestra a ver si aquí datos mensuales. Mira, aquí están. Abril del 2019. Muéstreme. Voy a bajar este documento y voy a mirar acá. Es que aquí tenemos es un Excel mensual hasta diciembre. Vamos a esto, a ver qué pasa. Entonces aquí tenemos un boletincito de la deuda externa, ¿sí? Entonces, observen. Sí, ya, muchas gracias. Con esto es suficiente, con este grafiquito es suficiente. Entonces, el Banco de la República lo que hace es hacerle seguimiento a la deuda externa, pues por aquello de que él es el que controla el flujo, la contabilidad, ¿no? de las cuentas del país, ya la contabilidad de esas cuentas. Y entonces observen que la deuda privada es la columnita más oscura, perdón, la pública es la más oscura y la privada es la más clarita, ¿no? Entonces, si miramos, no, entonces mira, me equivoqué, entonces sí, la deuda, en el caso de la deuda externa, la pública es un poquillo, pues es que no tenemos el dato, si vamos aquí al Excel, a ver qué tenemos por acá. Es que yo miré que por el tema de las conversiones esto se había revertido, es decir, la deuda privada había crecido a un tiempo, entonces creo que es una proyección. Déjenme busco acá, no sé si esté el dato en Excel, no, para mirar la cuantía exacta. A ver, datos, que no está en Excel, no me da la cuantía, la serie de datos, vamos a ver. Entonces, mientras descargamos ese documento, aquí se encuentra la estructura de esa deuda externa y aquí se encuentra como la evolución como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces, nuevamente, pues, observen que ha venido en aumento en los últimos años, sobre todo desde 2013, jalonada, no por el aumento en la deuda pública. De hecho, miren que la deuda pública, más o menos desde el 2016, sí, en los últimos 4 años ha crecido muy poco, ¿no? Digamos que la variación ha sido muy poco, nos hemos mantenido en un rango de cerca a los 80.000 millones de dólares, más o menos, en el caso de la deuda pública, y en el caso de la deuda privada, pues sí es la que ha venido jalonando el incremento del endeudamiento externo. Veamos por aquí si si descargó esos datos, la serie de los datos. A ver si la encuentro. Es que eso requiere de preparación. Bueno, entonces por aquí tasa de cambio representativa. Tocaría buscar por aquí en estos datos la cifra específica de la deuda externa, pero bueno, digamos que por temas de tiempo no vamos a buscarlo acá. Pero sí, digamos que este ha sido el comportamiento de la deuda externa y lo que tiene el Banco de la República. También por su parte pueden cacharrear más estos daticos que miren que en internet siempre uno googlea y aparece.
Sí, en el periodo presidencial de Uribe bajó en algunos años, claro. ¿Y saben por qué? Pues por los ingresos del petróleo. Yo recuerdo eh, que había un ministro, yo tuve la oportunidad de distinguirlo personalmente, uno que era Calvito, que fue ministro de Santos en un periodo. Yo fui estudiante de economía en estos años, entre el 2011 y el 2015, yo era estudiante de economía, y el ministro de Hacienda de ese momento nos visitó la Escuela de Economía porque quería tener algunas charlas de política fiscal con nosotros, y en aquel momento, como los ingresos petroleros estaban en auge, él mencionaba que la estrategia que había trazado el ministerio era de empezar a pagar, de abonar al servicio de la deuda. Y pues obviamente en estos periodos también bajó porque obviamente había más dólares y digamos que había más liquidez para pagar esas acreencias. ¿El crecimiento de la deuda pública es medio dependiente? No, es totalmente dependiente. Muchos de los ingresos del gobierno nacional central son los dividendos del petróleo, compañero. Entonces, si caen los precios del petróleo, caen los dividendos de Ecopetrol, y entonces, si no tenemos plata, pues tenemos que endeudarnos. Sí, muy acertado su comentario. La siguiente clase sería el jueves. Sí, señor, David, la próxima clase sería ese, Echeverry. Muy bien, Juan Carlos Echeverry, claro que sí. A él tuve la oportunidad de distinguirlo personalmente. Él fue presidente de Ecopetrol también. Sí, entonces el próximo jueves, por el mismo canal, a la misma hora, nos volvemos a ver, ahora sí, con el sector financiero. Y vamos a ver si la otra semana, entonces cerramos sector financiero el jueves y el viernes política social. ¿Listo? Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta clase. Uy, Uriel, comentario de última hora. Eh, profe, respondiendo a qué se puede hacer cuando los países obtenían superávits, en especial en países dotados de recursos naturales debido a la posible extracción de más rentas por medio de impuestos. Algo que escuché con Guillermo Perry es que había países con el denominado malestar de los recursos naturales, sí, es correcto, y que algunos países habían podido evitar que los gobernantes se gastaran esto al guardar estos recursos en un fondo de inversión y gastar únicamente los intereses ganados. Eh, respecto al comentario de Uriel, genial ese comentario, Uriel, gracias. Eso lo logra es la legislación, ¿listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos proteger eso? Creando legislación al respecto. Que las comisiones económicas que tenemos en el legislativo, en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes, eh, realicen o establezcan leyes o promuevan leyes en pro de la aplicación de comportamientos contracíclicos, que básicamente a eso es a lo que obedece tu comentario. Entonces, ¿por qué se le llama el malestar de los recursos naturales? Porque esos, faltan 3 minutos, me pertenecen todavía 3 minutos, ¿qué tal? Qué descaro. Entonces, se les llama malestar de los recursos naturales porque los países que generalmente tienden a ser más pobres son los que más dotación de estos recursos tienen. Y extraerlos, sobre todo los no renovables, ¿no? Porque hay que ser específico que son recursos naturales no renovables, pues es relativamente fácil, barato y siempre hay una demanda por petróleo. Entonces los países lo que hacen es ajustar su sistema productivo y se hacen dependientes de estos commodities. Y esto genera otros problemas, como con no distribución de los recursos, hay una alta polarización con la riqueza, entonces hay focos de desconcentración de riqueza y lo que genera más lugares donde haya más pobreza, y aparte de eso, pues nos hace súper, o sea, extremadamente dependientes de la volatilidad. Y es cierto, por ahí no es en aras de hacer política ni nada, sino que me pareció un comentario muy acertado de Gustavo Petro cuando decía que pues, la culpa en Colombia del precio del dólar no es el coronavirus, es la dependencia de Colombia al petróleo. Y es el comentario más acertado que ha podido decir, y es totalmente cierto, ¿sí? El problema es la alta dependencia del petróleo, y Colombia es uno de esos países que sufre de ese malestar de los recursos naturales. Y un ejemplo, pues lo evidenciamos nosotros en la clase cuando miramos los datos de Legiscomes y observamos que, ¿cuánto era? Creo que, si no me falla la memoria, 84% de nuestras exportaciones eran recursos mineroenergéticos, ¿no? Entonces, listo, ahí está la respuesta. Claro que sí. Eh,
hay un malestar de los recursos naturales, sobre todo los no renovables, y ¿qué podemos hacer para evitar eso? La legislación es lo único que nos puede blindar. Si vamos a esperar a la voluntad del presidente, pues él tiene unos fines políticos y va a gastarse esa plática con unos fines políticos, entonces la legislación es la que en principio debería garantizar que esos recursos se ahorren a futuro. Felipe dice, lo escribe cuando el profesor se está despidiendo. Técnicamente es culpa de Uriel. Álvaro es castrochavista. Bueno, listo. Yo me considero, yo me autopercibo de centro izquierda, pero bueno, ya las percepciones que ustedes tengan, no, ya, pues las respeto muy bien. Listo, muchachos, entonces, muchas gracias de verdad por participar en este programa de televisión. Nos vemos a la misma hora en el mismo canal. Voy a dejar de grabar ya esto. Creo que tendré que editarlo. Entonces, que estén muy bien. Nos veremos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.